Bueno, pues esta semana desde el Ejecutivo se acaba de firmar un decreto para dar más herramientas a la transparencia en este país. Y le decía la importancia de este tema porque la transparencia, el tener el acceso a la información, a la protección de datos personales, construye democracia. Y me da mucho gusto que esta mañana nos acompañe Eduardo Bojorquez, él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, nuestro especialista justamente en este tema. Gracias, Eduardo, por acompañarnos Javier, una vez más por acá. ¿Cómo te va? Me va bien, siempre y cuando recordemos que lo que queremos en este tema, Javier, es que las personas recuperen su información, porque la información es nuestra, sí. Se la entregamos al gobierno para que la custodie y lo que estamos es encontrando formas de que nos hagan una devolución apropiada de la información que es nuestra. Entonces me va bien siempre que recordamos que la transparencia no es otra cosa que nos devuelvan nuestra propia información como ciudadanos y contribuyentes. Nuestra propia información y también las cuentas de nuestro propio dinero. ¿De nuestro dinero? De sí. Nuestro dinero, de los impuestos pagados, de a dónde se van, de cómo se rastrea un pago de impuestos y hacia dónde se dirige, en qué gasta el gobierno, otro de los puntos importantes. Pero me gustaría empezar con este decreto firmado por la presidenta, lo cual te escuchaba y te leía también, Eduardo, es una muestra clara de que lo hecho en el sexenio de López Obrador, de desmantelar el Instituto Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información, el famoso INAI, fue una mala decisión del gobierno en turno. Yo creo que era una visión equivocada de lo que necesitaba el país. El decreto, de manera tácita, evidentemente no va a haber una ruptura entre las dos administraciones y menos por este tema, pero sí es un reconocimiento de que perdimos ciertas cosas y para enlistarlas, solo algunas, ¿no? Perdimos un órgano nacional. Yo sé que nos hemos concentrado mucho en la autonomía y la independencia, pero a mí me parece especialmente importante entender que el INAI era un órgano nacional. Eso quiere decir que, por ejemplo, lo que ayer tuvo que hacer la presidenta por una invitación, el decreto dice que invitará a otros poderes del Estado y a los estados de la República a sumarse a esta visión de la transparencia proactiva. Antes lo hacías por obligación, ¿no? Porque era un órgano nacional que regía a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno. Y el otro punto difícil, yo creo que para reconocer, es que esta oferta de democratizar el derecho a saber, de democratizar la transparencia que tantas veces hizo López Obrador, no se cumplió. Sigue siendo un grupo muy pequeño de personas las que puede consultar, las que tiene el tiempo para poder hacer una solicitud de acceso a la información, seguir todos los procedimientos, llegar al amparo incluso si fuera necesario para acceder a un contrato o un dato. Entonces también hay un reconocimiento de que si tú no abres proactivamente la información, no se va a democratizar el derecho a saber en México, como prometieron pues en su momento López Obrador y también la presidenta Sheinbaum en campaña. Promesa tras promesa. Y abríamos este bloque con información importante sobre la famosa información reservada por seguridad nacional. Eso también es un tema al cual nos gustaría detenernos en este decreto de transparencia. Las famosas letras chiquitas. ¿Ya lo revisaste, Eduardo? ¿Qué subrayarías sobre este tema? Bueno, que no cambia nada sobre el tema de seguridad nacional. Yo hubiera esperado, y todavía espero, que cuando se convierta este decreto en iniciativa en septiembre, porque se va a mandar al Congreso para reformar la ley general, nos quitemos esta traba histórica, porque desde que se echó a andar el IFAI, todavía el IFAI, no el INAI, el tema de seguridad nacional ha sido un dolor de cabeza, porque cada vez que alguien quiere ocultar algo, invoca la seguridad nacional. Y lo mismo si son plumas o lápices de la Sedena. Arrocha Moya. O Arrocha Moya. En ese rango tan grande, ¿no? Tú dices es seguridad nacional. Entonces creo que necesitamos mejores definiciones sobre el tema. No las tenemos y el decreto tampoco avanza ahí. Abre una puerta que yo creo que vamos a tener que entender mejor qué significa en lo práctico, que es la proactividad en el derecho a saber cuando se trate de asuntos de interés público. Pero regreso a una vieja pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Quién define qué es el interés público? ¿El gobierno? ¿La sociedad? ¿Juntos definimos qué es el interés público, Javier? Y yo creo que no solo es nombrarlo como interés público, sino que lo definamos juntos. ¿Qué nos preocupa como sociedad y qué le preocupa al gobierno para que proactivamente se abra esa información? Otra vez, perdón, estás tocando un tema fundamental que es estábamos hablando del tema del derecho de las audiencias y de cómo se puede convertir el gobierno en juez y parte de la calificación de las noticias y opiniones.
En este caso, otra vez también, ¿qué sería el interés público? El tema del gobierno como juez y parte, Eduardo. Sí, y por eso es tan importante definirlo bien, porque que tú invoques seguridad nacional o que es un procedimiento que está en curso, que esa es la otra excepción, ¿no? Es un asunto que estamos investigando. Déjame ponerte un ejemplo muy concreto, Javier. A mí cada vez que me dicen que abrieron una carpeta de investigación, no me dicen nada, porque es como que tú en tu computadora abras un folder y empieces a copiar información sobre un tema. Mientras un juez no determine que se puede judicializar esa carpeta, en realidad tú podrías decir, yo lo metí en una carpeta que se llama carpeta de investigación y no te puedo compartir lo que está pasando con Rocha Moya o lo que está pasando con estas refinerías que no son refinerías o lo que está pasando con un contrato que llevan las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que las letras chiquitas van a ser la gran discusión en el Congreso si se llega a reformar. ¿Qué es interés público? ¿Quién lo define? ¿Qué es seguridad nacional? ¿Quién lo define y cómo? Y sobre todo este tema de cuando esté en curso una investigación, pues ¿qué significa eso en términos prácticos? ¿Desde que abriste la carpeta o ya que la judicializó un juez de control? Desde Transparencia Mexicana y desde Transparencia Internacional, esta extraordinaria organización mundial que califica, que evalúa año con año también este tema en los diferentes países del mundo, ¿hemos ido para atrás en los últimos años, Eduardo? ¿Cómo se ha calificado esto? Mira, estamos en un periodo de estancamiento, es decir, ni para atrás ni para adelante, porque lo que ganamos con algunos temas, piensa que hay la posibilidad de que este decreto funcione, ¿no? Entonces, lo que ganaste en términos de transparencia proactiva, lo pierdes por el otro lado porque no es nacional. Las gobernadoras y los gobernadores estaban felices con la visión del expresidente López Obrador. ¿Por qué? Porque les dejaron hacer lo que quisieran. O sea, si tú crees que es grave a nivel federal, a nivel estatal es un desastre, ¿no? Porque nombraron un director general de asuntos sin importancia como responsable de la transparencia del gobierno. ¿Tú crees que si a nivel federal se estamos dando esta discusión en un estado, no se atreve ni remotamente a ir contra un gobernador o gobernadora que además puede estar vinculado con el crimen organizado? Digamos, no te peleas solo con el gobernador, ¿no? Te estás peleando con el gobernador y sus intereses que pueden ser otros intereses. Entonces, lo que ganamos por un lado, lo perdemos por el otro y seguimos en este periodo de estancamiento. Vayamos de la mano, querido Eduardo, revisando este tema, siempre levantándonos el ánimo. Querido Eduardo, hablando de transparencia en este país, te agradezco siempre. Yo a ti, de verdad, Javier, estar por acá. Esta mañana. Nos vemos pronto y platicamos muy pronto. Es nuestro especialista Eduardo Bojorges con este extraordinario análisis.